Bueno, en esta muestra que titulamos Cuba, visiones de una isla fragmentada, reunimos 4 cortometrajes recientes de cineastas cubanos que residen acá en Madrid hace unos años. Son 4 poéticas cinematográficas muy distintas, pero que de alguna forma juntas componen un panorama de lo que es la experiencia cubana de hoy, desde, digamos, la crisis de valores social, política que se vive en la isla, sobre todo vista desde el interior del núcleo familiar, hasta la experiencia del exilio, del encuentro con el otro, ya cuando uno está fuera de su país. Y también, en el caso de uno de los cortometrajes, el tema de la romantización de la Revolución Cubana que todavía se vive fuera de la isla, ¿no? Son autores de generaciones distintas, pero que son de alguna forma algunas de las voces más interesantes del cine cubano independiente contemporáneo. El Espacio Roto es un cortometraje de ficción donde fabulamos con el descubrimiento de una voz histórica, pues para hablar de Cuba y su futuro. Quisimos fabular con una noticia que hablaba de la posibilidad de que existiera grabada la voz de José Martí por Edinson, y esto es algo que es real. Entonces eso fue el pretexto perfecto para nosotros para poder desarrollar toda una historia alrededor de esta voz para hablar de Cuba y su futuro. Este cortometraje sale de una incomodidad que yo venía sintiendo hacía mucho tiempo. Creo que es bastante evidente que el público al que está destinado no es un público cubano, es más bien un público extranjero. Incluso yo a veces siento que puede ser un poco didáctico en la manera, pero fue algo como que me permitió. El corto respondía a un grito, a una desesperación que yo tenía, que ya no sabía cómo ponerle en palabras, en cuanto a cómo se estaba mirando mi país, a cómo se me explicaba continuamente mi país. Era como algo a lo que yo sentía que estábamos expuestos los cubanos constantemente, ¿no? Yo muy probablemente, de no haber nacido en Cuba y de estar en otra realidad, mirase la realidad cubana como la miran las personas a quien yo destino el corto. Hubo un momento en que sencillamente fue como que eso me venía atravesando y ya cuando fui al Museo de la RDA fue como que empecé a filmarlo. Cuando yo entré a la escuela de cine siempre tuve la idea de que quería filmar un apagón en su estado más puro, digamos, ¿no? En la oscuridad total, sin todas esas luces que normalmente se usan en el cine, pero las cámaras que había en la escuela eran muy oscuras. A partir de las 7 de la tarde había que apagarlas. Y en algún momento me regalan una Sony Alpha, que es una cámara muy pequeña, una cámara de fotos muy luminosa, que prácticamente ve más que los humanos. Y creo que durante unos 5 o 6 años yo estuve recopilando estas imágenes de apagones en Cuba, y así fue, digamos, que armándose este gran Frankenstein, ¿no? Hay imágenes de La Habana, Pinar del Río, la Ciénaga de Zapata, la Sierra Maestra, mi casa. Y lo más importante fue encontrar, digamos, el núcleo, ¿no? El núcleo de la película, que es la conversación con mi madre. Todo lo que empezamos a filmar a partir de ahí estaba atravesada por esa idea de la memoria y de estos espectros que son parte del imaginario familiar, y un poco también era mi visión de Cuba en ese momento. En mi caso fue casi como una casualidad, un momento en que me estaba costando mucho trabajo como volverme a conectar con la escena como directora, porque recién habíamos llegado a España. Yo estaba estudiando en una escuela de escena aquí en Madrid. Bueno, me mandaron un ejercicio de seguir a alguien que me encontrara por la calle. Y bueno, yo en vez de ir a la calle me fui a este terreno que me parecía bastante cinematográfico, a ver si encontraba a alguien y encontré a este personaje. Y entonces me obsesioné con intentar hacerle un retrato a este señor solitario que pasaba todos estos días jugando golf. Pero la realidad, como siempre, supera la ficción. Yo iba con mi cámara y mi equipo de sonido, la comunicación era súper difícil porque yo no lo escuchaba a él no me escuchaba a mí. Tenía que entrar delante de cámara para que él me escuchara, o ocurrían estos errores como los que pasaron con la cámara. Y prácticamente en algún punto cuando íbamos a editar la película nos dimos cuenta de que más que un retrato de él, era un retrato del encuentro entre dos personas que logran comunicarse a través del cine y del golf, ¿no? Que es un programa diverso que también nos permite hacer una antesala, una previa de lo que será el 5º Festival de Cine Instar, que tendrá lugar entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre próximo en varias ciudades del mundo, entre ellas Madrid y Barcelona. Siempre he creído que hablar de Cuba, que parece que es una obsesión, pero siempre he estado en contra de esa idea. Yo creo que hablar de Cuba es una cosa que es inevitable, que aunque te vas de Cuba, siempre te va a perseguir. Igual que vivamos en España, en Estados Unidos, en Rusia, da igual. Zafarte tan fácil, desarraigarte, de alguna manera, pues, aunque hables de una historia que a lo mejor sea universal o sea propia de aquí, de alguna manera siempre pones tu pedazo, de alguna manera siempre intentas aludir a
a Cuba o a lo que tú viviste. Es genial que un espacio como Casa de América, que tiene un prestigio tan afianzado dentro del mundo del arte, de la cultura latinoamericana acá en España, que le dé un espacio al cine independiente cubano. Creo que por un lado habla de la voluntad de apertura de Casa de América y por otro lado también creo que habla de la calidad y de la cada vez mayor importancia que va ganando el cine independiente cubano, que ya por sí mismo se gana estos espacios, ¿no? Yo creo que también nos está mostrando otra isla, otro cine, y demostrándole a muchos espectadores que el cine cubano no solo el cine clásico ese que hizo Licay en los años 60 y 70, sino que también hay nuevas poéticas que nos muestran una visión del país mucho más cercana a la realidad que la que podemos encontrar en ese cine institucional.